Hola, gente bonita. Hoy estoy aquí porque te quiero compartir un libro que ha cambiado la vida de millones de personas en todo el mundo. Y yo estoy segura de que este libro puede tocar tu vida. Este libro se llama El hombre en busca de sentido, escrito por Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra judío austriaco que sobrevivió a varios campos de concentración, incluido el de Auschwitz. Este libro también es la base de la teoría psicológica conocida como logoterapia. El doctor Viktor Frankl fue el padre de la logoterapia. Y aquí empezamos a conocer sobre esta teoría que es bastante interesante y se fundamenta en la teoría del ser. ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin rumbo, sin sentido para seguir adelante? Imagínate vivir esa sensación pero adentro de un campo de concentración. En este libro, Frank redacta cómo desde el momento que llegaron al campo de concentración, los desnudaron de sus pertenencias y los obligaron a vestirse con unos harapos sucios, rotos, de cualquier talla, que pertenecieron a personas que ya habían muerto en los campos de concentración. Los obligaban a trabajar en condiciones de un frío extremo, muy mal alimentados. Diariamente les daban solamente un caldo de sopa aguada, así la menciona él en su libro, que era prácticamente el puro caldo, sin verduras, sin carne, sin nada, el puro tazón de caldo. Una vez al día, poca comida, a veces la comida estaba echada a perder, pero era tanta el hambre que sentían que se la tenían que comer. Él miró cómo sus compañeros empezaban a vivir unas condiciones de inanición tremendas y así eran obligados a trabajar, con hambre, con frío, con poca ropa, algunos descalzos, otros con zapatos de talla o más chica o más grande, sin calcetines, con los pies llenos de llagas, unas condiciones muy tremendas y aún así obligados a trabajar y en ocasiones eran golpeados en forma brutal por quejarse, por voltear a otro lado, por salirse de formación. Por las noches dormían en condiciones de hacinamiento, condiciones insalubres, golpeados por cualquier situación y al día siguiente obligados a levantarse tempranito a formarse para ir a trabajar en esas mismas condiciones. Esta situación fue poco a poco afectando la moral de cada una de las personas que vivían ahí. Asimismo, vivían con un estrés constante, porque a cada persona que la empezaban a observar que estaba débil, que ya no podía trabajar, los formaban en un grupo aparte y los llevaban a las cámaras, en donde lamentablemente estas personas eran asesinadas. Era una condición de estrés tremendo, diario, durante 3 años la que estuvo viviendo Viktor Frankl. Aún así, en esas condiciones en las que vivían, Frank observó que algunos de sus compañeros conservaban dentro de sí una chispa interior, y esos compañeros, en la medida de lo posible y haciendo fuerza de todo su interior, procuraban infundir ánimos a sus compañeros. Y esas personas son las que lograron sobrevivir. Frank empezó a preguntarse, ¿qué es lo que hacía que esas personas conservaran su vida, no su vida, que conservaran esa fuerza, esas ganas de salir adelante? Él empezó a hacerse una pregunta, ¿qué es lo que mantiene vivo al ser humano? Y se dio cuenta que no era su fuerza física, se dio cuenta de que no era la suerte. Frank se dio cuenta de que lo que hacía al ser humano tener esa fuerza para seguir manteniéndose vivo en esas circunstancias era el sentido que le daba a su vida. Tú, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Y has puesto a pensar cuál es ese sentido que te hace cada día seguir esforzándote, cada día tolerar situaciones para seguir adelante, para cumplir una meta? ¿Tienes una meta? Yo sé que sí. Esfuérzate. La vas a lograr. Frank era médico, entonces durante un tiempo estuvo como médico voluntario en la barraca. Y en una ocasión, platicando con uno de sus pacientes, el paciente le confió algo, le dijo, doctor, tuve un sueño. En ese sueño nos liberaban el 30 de marzo. La plática la tuvo Frank con su paciente
a principios de febrero de 1945. Y en esa plática le dice el paciente a Frank: a mí me van a terminar este sufrimiento el 30 de marzo, porque nos van a liberar para esa fecha. Y pasó el tiempo. Y el 29 de marzo, al ver este paciente que pues no se miraba nada de que ya los fueran a liberar, se puso muy mal de salud. El 30 de marzo se le complicó bastante la salud y el 31 de marzo falleció. Entonces, ahí Frank confirmó una de sus teorías. Lo que mantuvo vivo a esta persona durante todo febrero y durante todo marzo fue esa fe de que para el 30 de marzo los iban a liberar. Sorpresa, llegó el 29 de marzo y nada, su ánimo decayó. El 30 de marzo él estaba muy enfermo, muy enfermo. Sus defensas bajaron terriblemente y el 31 de marzo fallece. Ahí Frank, repito, confirmó su teoría. Al darse cuenta esta persona de que no nos iban a liberar en esta fecha, su ánimo decayó, ya no tuvo él un sentido para seguir luchando y fallece el 31 de marzo. Frank observó 3 etapas en el duelo de cuando llegaban estas personas a los campos de concentración. La primera etapa él la menciona como el shock. Ese shock, esa sorpresa, ese shock emocional, la incredulidad. Eras un día una persona que tenía una vida resuelta, estabilidad económica, estabilidad en todos los sentidos, tenías una familia, una casa cómoda, alimento en cantidad y calidad, y de repente eras un prisionero en un campo de concentración en condiciones inhumanas, te recibían golpeándote, desde que te recibían te desnudaban, te hacían una revisión exhaustiva de todo tu cuerpo para ver que no llevaras ahí alguna pertenencia, te despojaban de todo. Emocionalmente a las personas les ocasionaba un shock. La segunda etapa era la apatía. Esta apatía se generaba en virtud de que tenías tanto tiempo viviendo bajo tanta presión psicológica, viendo compañeros fallecer, viendo a tus compañeros vivir golpes en condiciones muy terribles, tú mismo recibiendo golpes, viviendo en unas condiciones inhumanas. Era tanto el dolor emocional que vivían esas personas, era tanto el shock, que llegaba un momento que empezaban a vivir una especie de niebla mental, empezaban a vivir en una total apatía, ya todo te daba igual, ya no tenías ilusiones, ya se te empezaba a terminar toda ilusión. Y en ese momento era cuando empezaban a fallecer más, empezaban a complicarse sus enfermedades, y eran a esas personas a las que llevaban pues al siguiente campo, que era en donde ya los metían a las cámaras de gas. Y la tercera etapa era esa confusión emocional en donde ya no sentías ni alegría, ni miedo, ni tristeza, ya no sentías nada, ya estabas en una especie de bloqueo emocional. Al respecto, Frank nos comenta que ese bloqueo emocional no nada más aplica para los campos de concentración. A veces las personas tienen tanto tiempo viviendo bajo condiciones de estrés, un estrés postraumático, bajo diversas condiciones de estrés, que ya viven en un estado de niebla emocional. Y por último, la confusión emocional al ser liberados. Muchas veces al ser liberado, estas personas, era tanto el daño emocional que tenían, era tanto el daño psicológico que tenían, que muchas veces la reacción no era de felicidad, muchas veces era una confusión, una niebla mental y demás. Fue muy difícil para la mayoría de los prisioneros, una vez que fueron liberados, fue muy difícil que se incorporaran a su vida normal. Muchos de ellos, mientras estuvieron internos, tenían la ilusión de salir porque sabían que había una familia esperándolos, que había una persona esperándolos. Y muchos de ellos al salir, con mucho dolor, descubrieron que ya no había familia. Su familia había fallecido en los campos de concentración. Muchos de ellos llegaron y sí había una pareja, pero la pareja pues dio por hecho que ellos habían fallecido en los campos de concentración. A veces la pareja ya tenía una nueva pareja y así sucesivamente. Muchos, una vez que fueron liberados, siguieron sufriendo. De todo este sufrimiento surgió la logoterapia. Frank tuvo esa idea luminosa después de todas las observaciones que él hizo cuando estuvo en esos campos de concentración. Él es el padre de la logoterapia, como ya lo decíamos al principio,
Y en esta teoría de la logoterapia, él informa que la verdadera motivación del ser humano es encontrar un sentido a su existencia. Y cuando ese ser humano logra tener esa motivación, ese sentido, él puede soportarlo todo. Víctor Frank nos propone 3 caminos para encontrar el sentido de nuestra vida. El primero de ellos es a través de lo que tú creas, a través de tu trabajo. ¿Tu trabajo es importante para ti? ¿Tu trabajo es una razón de ser? Entonces trata de hacerlo lo mejor posible. Hagas lo que hagas, procura ser el mejor. Si eres médico, sé el mejor médico. Lo que sea que tú hagas, procura ser el mejor. Dale sentido a tu trabajo, que tu trabajo te represente siempre. Que quien hable del doctor X, la doctora X, diga, es buenísimo. Si tu sentido es tu trabajo, sé el mejor. Hazlo con toda la pasión, con todo tu corazón. El primer camino es tu vocación de trabajo, tu vocación de servicio. ¿Cuál es tu vocación? ¿A qué estás llamado a hacer? Esa es la primera vía para encontrar un sentido a tu vida. La segunda vía es a través del amor. Hubieron muchos internos en los campos de concentración que sobrevivieron gracias a saber que había una persona que los estaba esperando o a creer que había una persona importante para ellos que los estaba esperando. El segundo camino, según Víctor Frank, para encontrar tu sentido es a través del amor, a través del afecto que das a las personas. Tu pareja, tu familia, tus amistades, ese también es una forma de encontrar tu sentido de vida. Y el tercer camino, y el más difícil, es el sufrimiento. Si ya estás en una situación, si la vida ya te puso en una situación, si ya no puedes hacer nada, bueno, vive esa situación, vívela y aprende de ella. El libro no es solo el testimonio de un sobreviviente del Holocausto. Este libro nos invita a la reflexión sobre la importancia de que tengamos siempre un sentido de vida, que tengamos siempre una razón de seguir adelante. La vida te puede presentar sorpresas, la vida te puede quitar 1000 cosas, la vida te puede quitar todo. Lo que nadie te va a quitar es esa capacidad de tú decidir cómo vas a reaccionar ante las cosas que te pasen. Te invito a leer este libro. Estoy segura de que te va a hacer reflexionar sobre las grandes cosas que hay en tu vida. Te vas a dar cuenta de todo lo que tienes y sobre todo de que la única persona que tiene la capacidad de decidir cómo actuar ante lo que te pase eres tú. Porque la vida te puede quitar todo, la vida te puede tumbar, la vida te puede quitar 1000 veces todo, pero solo tú decides cómo vas a reaccionar ante esas circunstancias. Coméntame, ¿cuál es tu sentido?